Vamos con la segunda parte, ya de los últimos temas de los pasos de la vida de Jesús. Lo que estamos ahora comentando y analizando son las apariciones de Jesús después de la resurrección. Como lo hemos estado comentando desde la sesión pasada, estas apariciones nos han dado pistas sobre el cuerpo de Jesús, sobre ese cuerpo resucitado, y Jesús va a aprovechar todos estos momentos, que son los últimos momentos de estar con sus discípulos, para dar las instrucciones más importantes. Entonces lo estamos analizando para tratar de sacar la información que nos interesa, de saber qué sucedió, cuál es el ambiente después de la resurrección, cuál es la situación. En la sesión pasada comentamos de que los fariseos ya estaban pensando que los discípulos podían robar el cuerpo de Jesús y luego decir que había resucitado. Inclusive cuando Jesús resucitó, lo comentamos la vez pasada, la guardia encargada de sellar la tumba y de asegurarse de que no le robaran el cuerpo, pues tienen un encuentro con una manifestación espiritual. Es decir, hay un ángel, un ser espiritual que mueve la roca, la rueda que está sellando la tumba. Es un ser que es espiritual, que irradia luz. Y que por supuesto eso los empanica, los asusta, huyen, van y cuentan lo que sucedió a sus jefes, a los fariseos, y, y entonces llegan a un arreglo. Los fariseos les insisten que ellos digan a todos qué es lo que pasó, que vinieron los discípulos y les robaron el cuerpo de Jesús durante la noche. Y a cambio de eso, como están, obviamente, que es una guardia, están diciendo mentiras, y otra es porque están perdiendo su función, porque su función era cuidar la tumba y ahora el cuerpo de Jesús no lo encuentran. Entonces hay riesgo de que los puedan hacer daño. Y por ejemplo, los fariseos le prometen a los guardias que van a hablar con el gobernador, que no les va a pasar nada y les dan a cambio un dinero para que se queden callados y a la vez extiendan una falsa versión. Entonces esa falsa versión se va extendiendo poco a poco por todos lados y está la versión real de la resurrección de Jesús. Y entonces los evangelios empiezan a documentar y a registrar los momentos en que Jesús ha aparecido a sus apóstoles, inclusive a muchísima gente, y como testimonio de que él estaba vivo. Entonces ahí tenemos una lucha que se está dando entre la versión falsa de que habían robado el cuerpo de Jesús y las versiones de los evangelios, de los testigos oculares que vieron a Jesús ya resucitados. Entonces ahí debemos de entender todos estos eventos a la luz de lo que está sucediendo, y el apóstol Pablo lo diría más adelante, que la resurrección es el centro del cristianismo. Si Jesús no hubiera resucitado, entonces todo lo demás se viene abajo como un andamio que no se puede sostener. Entonces todo lo que Jesús predicó y enseñó y prometió se vendría abajo si Jesús no hubiera resucitado. Entonces hay muchos testimonios que se han presentado de la resurrección de Jesús, y sobre todo el testimonio del Espíritu Santo, que ese ya es real. Y eso generó un problema muy grave para los líderes en Jerusalén, pensando que al morir Jesús se iba a resolver el problema de toda esta gente que seguía a Jesús, y ahora ha resultado que están diciendo que ha resucitado. Entonces las cosas han empeorado, y más como el libro Los Hechos eh, documenta en los primeros capítulos que Pedro, el apóstol Pedro y Juan, a la puerta del templo sanaron a un cojo de nacimiento que tenía muchísimos años. Entonces lo reprenden los fariseos porque este hombre había sanado, y la respuesta del apóstol Pedro y Juan dicen que ese hombre ha sido sanado por el nombre de Jesucristo, ¿no? Entonces eso empeora las cosas porque los fariseos, los líderes, pensaron que ya se había resuelto el problema, y ahora resulta que el nombre de Jesús sigue siendo predicado y que suceden milagros en el nombre de Jesús. Así dijeron el apóstol Pedro, y dice: este hombre ha sido sanado en el nombre de Jesús de Nazaret, al cual ustedes crucificaron. Entonces ahí empieza realmente una problemática grave que no pudieron desaparecer ni tapar. Por eso el cristianismo se enfrenta a todas esas luchas, a los rumores de que habían robado el cuerpo, pero ahora tiene que luchar contra la evidencia de la presencia de Jesús, del Espíritu Santo, de las sanidades, de los milagros que todavía sucederían, pero ahora a través de los discípulos del Espíritu Santo. Y esa sería la evidencia de que Jesús está vivo, porque seguían sucediendo cosas inexplicables
a través del nombre de Jesús, ¿no? Y había toda una transformación en los individuos. Entonces debemos de ver estas apariciones como un testimonio de la resurrección, de que los discípulos tendrían que ser testigos oculares de que Jesús había resucitado. Si no, no podrían ser apóstoles, ¿no? Entonces, a la luz de eso, tenemos que ir observando los comentarios de los evangelios referentes a la aparición de Jesús. Y continuamos con la quinta aparición que está documentado en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Ahora se les va a aparecer Jesús el mismo día, el mismo domingo de la resurrección. Acuérdense que se apareció a María Magdalena, a unas mujeres, también se apareció a dos discípulos que iban a Emaús y platicó con ellos, inclusive comió con ellos y desapareció enfrente de ellos en una manera sorprendente y luego se aparece el apóstol Pedro. No hay mucha explicación sobre esa aparición, pero Lucas da más detalles sobre que Jesús se vuelve a aparecer, pero ahora a los 10 discípulos, es decir, están solamente 10. No está Judas, obviamente, porque había tomado su propia vida, pero faltaba uno de los 11. En este caso faltaba Tomás, no estaba presente el apóstol Tomás. Y bueno, Lucas registra esta aparición que es el mismo domingo, pero en la noche, el domingo de la resurrección. O sea, ese domingo fue muy tumultuoso por todos los eventos del fin de semana que puso de cabeza a todo Jerusalén. Los discípulos están todavía conmocionados, sobre todo por los rumores de la resurrección de Jesús. Algunos de ellos no creen. El apóstol Pedro sí estaba más seguro porque se le había aparecido, pero la gran mayoría no están creyendo en la resurrección de Jesús. Entonces el asunto no se está pacificando, se está volviendo todo un polvorín este tema de Jesús, y ahora con su resurrección sería un polvorín que encendería hasta el último rincón del Imperio Romano por los primeros 3 siglos, de lo que hablábamos hace unos momentos sobre la historia del cristianismo, ¿no? Entonces aquí Lucas registra otro evento que vale la pena leer en el capítulo 24, versículo 36. Están en el aposento alto, ahí en Jerusalén, donde se había tenido la Santa Cena. Todavía están ahí recluidos ese día en la noche. Dice que todavía estaban los discípulos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y dijo, esa parte, el versículo 36 nos está diciendo que ellos están en el aposento alto y de repente en esa reunión que ellos tenían platicando de los eventos durante el día, de lo que estaba sucediendo, de los rumores de que Jesús había resucitado, se aparece en medio de ellos. No tocó la puerta, nadie le abrió, no abrió una puerta y se metió solo. No, se apareció delante de ellos. Estando ellos en la reunión, de repente lo ven entre ellos y están asustados porque, pues dijo, ¿qué está pasando aquí, no? Y Jesús les dice, la paz sea con ustedes. Es un saludo, no solamente un saludo de protocolo normal entre los judíos, el famoso shalom, sino tiene que ver más bien de que sus corazones estaban intranquilos por todo lo que había sucedido el fin de semana y ahora con lo del domingo estaban asustados, no sabían qué hacer, si creer o no creer. Y Jesús los saluda, les dice que la paz esté con ustedes. Un saludo que ha permanecido hasta nuestros días entre los cristianos, ¿no? El versículo 37 nos dice cómo está el salón, cómo están ellos ahí dentro de ese salón. Dice que están aterrorizados. Por supuesto, es normal, cualquiera de nosotros estuviera asustado y temblando las rodillas, ¿no? Con las piernas flojas del susto y tal vez sudando y con el corazón palpitando a 1000 por hora, porque ellos creyeron que estaban viendo un espíritu. Entonces, ¿qué es lo que están viendo? Jesús se aparece, los saluda y les dice que estén en paz. Es un saludo de paz. Y ellos asustados, empanicados, aterrorizados, creen que están viendo un espíritu. Es decir, algo que no es material. Pero tampoco lo están identificando como el espíritu de Jesús. Solamente ven como si fuera, algunas versiones lo toman como si fuera un fantasma. Es decir, algo que es irreal, que no saben cómo definir. El versículo 38, Jesús les está diciendo, ellos no saben todavía qué es Jesús, al menos no en claridad, porque no lo saben definir. Dice, ¿por qué están tan asustados? Es el versículo 38. ¿Por qué se asustan tanto? Les preguntó. ¿Por qué les vienen dudas?
Y la pregunta es esa, ¿por qué? Porque los rumores que habían llegado desde las mujeres que llegaron temprano a las 6, 7 de la mañana corriendo, avisándoles al grupo que la tumba estaba vacía y que el cuerpo de Jesús no estaba. Inclusive María Magdalena dice que habló con Jesús confundiéndolo con un hortelano, alguien que trabajaba ahí el huerto de los olivos o en ese lugar del jardín que se llamaba la tumba del jardín. Pues van y les dicen y no creen, no le creen a las mujeres. Y luego llegaron los dos discípulos de Maús que platicaron con Jesús todo el camino sin darse cuenta que era Jesús, hasta que llegan a Emaús, lo invitan a cenar, a que pase porque ya era de noche, y ahí delante de ellos, partiendo el pan, se les revela y muestran que era Jesús y al instante Jesús desaparece delante de ellos. Corrieron los discípulos, regresan a Jerusalén asustados y le dicen a los discípulos, a los apóstoles, que habían encontrado a Jesús, que Jesús estaba con ellos en el camino y que verdaderamente había resucitado, pero seguían sin creer, o sea, no habían creído. El apóstol Pedro también se lo encontró. Jesús se apareció a él y tampoco creen. Entonces aquí la pregunta que Jesús está haciendo es muy lógica. Dice, ¿por qué tienen tantas dudas? ¿Por qué no creen? ¿Por qué no están creyendo que yo resucité? Y entonces ahí les pone una evidencia, el versículo 39. Dice, miren mis manos y mis pies. Soy yo el mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que los tengo yo. Entonces ahí Jesús está hablando, le dice, yo soy, lo que vemos aquí, que el cuerpo de Jesús, de acuerdo a lo que estamos viendo en estos pasajes, es que es transformado, ha sido glorificado y de alguna manera u otra algo se transformó en su cuerpo físico que no lo reconocen muy bien. Pero aquí en este caso tampoco lo están reconociendo. Pensaron que era un espíritu, un fantasma, un holograma, si lo queríamos entender nosotros en nuestros días. Pero Jesús les dice, yo no entiendo, dice, ¿por qué ustedes no están creyendo? ¿Por qué tienen tantas dudas? ¿Por qué no le creen a los demás que me les sea parecido a ellos? Dijo, si creen que soy un fantasma, dice, miren, observen mis manos, ahí estaban las marcas de los clavos. Es decir, vemos que el cuerpo de Jesús ha sido glorificado, pero las marcas del sacrificio ahí están, no fueron borradas. Para nada, ahí están presentes. Dice, miren mis manos y mis pies, yo soy el mismo, soy el que fui crucificado. Y luego les dice, tóquenme y vean. Es decir, pálpenme, tóquenme, abrácenme, agarren mis manos y vean que no soy un espíritu, no es un espíritu el que está presentándose, porque el espíritu no tiene carne ni tiene huesos, como yo se los estoy mostrando. Dijo, vengan y tóquenme y toquen las heridas y véanme que no soy un fantasma ni soy un espíritu. Y contrasta este tema cuando Jesús dice, tóquenme y vean, diferente a lo que sucedió ese mismo domingo en la mañana, cuando María Magdalena lo toca o lo quiere tocar cuando habla con ella, y Juan 20:17 dice que Jesús le dijo, suéltame porque todavía no he subido al Padre. Entonces, muy temprano en la mañana, cuando resucita y se encuentra con María Magdalena, le dice que no lo toque porque tiene que subir al Padre, pero ese mismo día en la noche que se le aparece a sus discípulos, le dicen, tóquenme. Entonces aquí vemos qué es lo que sucede. Algunos comentaristas y estudiosos, eruditos, creen que se está refiriendo a un momento después de la resurrección, cuando Jesús se presenta delante del Padre para presentarse como el sacrificio. Aquí hay un principio bíblico que tenemos que comprender. El principio, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, algo que hemos comentado. Que no hay remisión de pecado si no hay derramamiento de sangre. Ese es otro principio. Por eso los sacrificios en el Antiguo Testamento llevaban un cordero, un animal, como una paga por el pecado que había cometido la persona. Pero obviamente el sacrificio y derramamiento de esa sangre inocente de estos animalitos no cubrían la culpa. ¿Por qué? Porque el que había pecado tenía que derramar su sangre. Pero el sacrificio era un sustituto. Entonces, en ese sentido, no podía pagar la demanda del principio de la ley de Dios,
que no hay derramamiento, no hay perdón de pecados sin derramamiento. Entonces, ¿qué es lo que hacía falta? La demanda del Padre para perdonar a los pecadores es que alguien derramara su sangre y que esa sangre fuera suficientemente limpia y santa que pudiera cubrir la demanda de Dios del perdón de los pecados. Nosotros tenemos que ver que el pecado es un asunto de una deuda que tenemos para con Dios. Estamos endeudados con Dios en ese sentido y tenemos que pagar un rescate porque estamos encaminados a la muerte eterna. Pero Cristo al morir en la cruz, al derramar su sangre, paga con su sangre un rescate. Por eso se llama redención, es redimir. Acuérdense que yo he usado el principio para entender la redención como aquella persona que va al ¿cómo se llama aquí? Al palacio donde van a empeñar eh, el Monte de Piedad y empeña un artículo de valor, le dan su boleta y después de un tiempo regresa y redime. Esa es la palabra que se usa. Redime el artículo y empieza a pagar lo que tiene que pagar para rescatar una vez más lo que era de él. Entonces, eso es lo que sucede con el tema de la redención. Nosotros le pertenecíamos a Dios, pero por causa del pecado fuimos robados por el diablo y ahora estamos encaminados a la muerte eterna. Cristo paga el precio para recuperarnos y ese precio es su sangre para poder redimirnos. Eso es la redención, es decir, volver a recuperarnos en la posición en que estábamos antes de la caída del pecado con Adán y Eva. Entonces, lo que se cree es que Jesús, al momento de resucitar, él va y se presenta delante del Padre como una expiación y presenta el pago de su sangre, es decir, su sacrificio. Aquí está el pago. He muerto por todos los que han creído en mí y eso se llama redención, es decir, el acto de ir a pagar con su sacrificio la deuda del pago del rescate para poder redimirnos. Por eso Jesús le dice a María Magdalena, no me toques, no he subido al Padre. ¿A qué tiene que subir? A pagar el rescate, presentarse, lo dice el libro de Hebreos, que Jesús se presenta ante Dios como sumo sacerdote, pero se presenta a sí mismo como el sacrificio. Aquí está el pago para redimir a todos los demás. Una vez que ya se presentó ante el Padre de presentarse como sacrificio, el pago del rescate, pues ahora sí permite que lo toquen. Por eso vemos aquí en estos dos versículos que en la mañana muy temprano a María Magdalena le dice que no lo toque porque todavía no ha subido con el Padre y ahora en la noche le dice a los discípulos que lo toquen, que comprueben que Él no es un espíritu, sino que es carne y huesos, ¿no? Hubo una herejía y lo veremos cuando estudiemos la historia de la iglesia, una herejía que decía que Jesús realmente no había muerto en la cruz, que cuando Jesús anduvo aquí en la tierra era como un holograma, algo así. No se usó esa palabra en el antiguo, el principio del cristianismo, pero sí como una apariencia, el que realmente no murió en cuerpo y que por lo tanto no había resucitado porque nunca murió. Y cuando Jesús estuvo en la tierra realmente estaba, sí era Dios, pero como una apariencia, ¿no? Esas herejías las vamos a estudiar después en la historia de la iglesia, que todavía existen hasta nuestros días, ¿no? En el gnosticismo todavía existen ese gnosticismo que está en nuestros días como el esoterismo, habla sobre que Jesús realmente no murió en la cruz. Pero bueno, ahí está la explicación de estos versículos que parecen contradictorios, pero esa es una posible explicación. El versículo 40 de Lucas 24, cuando Jesús se aparece esa noche, el domingo en la noche a los discípulos, les dice, dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro, preguntó, ¿tienen aquí algo de comer? Entonces aquí vemos una tercera cosa que Jesús está hablando porque dice que no terminan, sus ojos no dan crédito a lo que están viendo y sus oídos no creen, no dan crédito a lo que están escuchando, les cuesta mucho aceptar algo que Jesús había hablado. ¿Por qué? Porque esto es lo más grande que Jesús hizo. Es decir, la muerte no pudo sujetar el cuerpo de Jesús y llevarlo a una descomposición. Por eso resucita al tercer día. Regularmente los cuerpos en aquel tiempo con tantos kilos de, de,
de aceites y mirras que tenían que hacerlo para embalsamar, no embalsamar, pero al menos cubrir las mortajas para poder tratar toda la pestilencia producto de la descomposición. Se pensaba que al tercer día es cuando empezaba la descomposición. Bueno, Jesús no conoció su cuerpo, la descomposición. Murió, sí murió, pero no se descompuso. La muerte no cobró a su cuerpo lo que demandaba, que es decir, la muerte total y descomposición del cuerpo. ¿Por qué? Porque en Jesús no había pecado. Él no tiene esa herencia de pecado como la tenemos todos nosotros. Es la naturaleza esa que hemos heredado todos, por decirlo de esa manera. Él no la tiene y por esa razón su sangre es santa, su cuerpo es santo y no se descompuso. Sin embargo, todo eso que los discípulos están batallando para digerir, entonces les dice, bueno, pues denme algo de comer para que ya se quiten de dudas, para que vean que como. Entonces sí sabemos que el cuerpo de Jesús ha sufrido una transformación, es decir, un cuerpo glorioso que puede atravesar paredes, que no viaja, que puede viajar caminando como los discípulos caminó con ellos, que se sienta a comer, pero al mismo tiempo se traslada, es decir, ha superado las leyes del espacio y del tiempo. Acuérdense que nosotros estamos sujetos al espacio y al tiempo. Estamos aquí, pero si queremos estar allá, nos va a llevar algo de tiempo, ya sea minutos o segundos o horas o días o semanas, depende de dónde queremos estar. Pero no hay manera de desplazarnos de un espacio a otro si no pasamos por la línea del tiempo. Bueno, el cuerpo de Jesús glorificado, resucitado, no está sujeta a esa ley del espacio-tiempo. Él se mueve, está ahí en un lugar en Emaús y al instante aparece en Jerusalén en el aposento alto, sin haber caminado, ¿no? Pero puede caminar, pero tiene cuerpo físico, pero están las marcas de la crucifixión, pero puede comer, es decir, tiene hambre, yo no creo que tenga hambre, pero puede comer, es decir, tiene un cuerpo físico y eso se llama resurrección. Por eso nosotros tenemos que estar convencidos que cuando vayamos a resucitar al final de los tiempos, vamos a resucitar en un cuerpo material, distinto al que tenemos ahora. No sabemos qué tan distinto, pero va a ser diferente, pero va a ser un cuerpo material. Jesús fue el primero que resucitó y nosotros vamos a resucitar con él, ¿no? Entonces aquí está donde Jesús les está diciendo, tienen algo de comer y lo hacen no porque tengan hambre, sino para demostrarles que no es un espíritu, que no es un fantasma lo que está pasando. El versículo 42 dice que le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego dijo, cuando todavía estaba con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Dos cosas que vale la pena aquí comentar. Jesús les dice cuando todavía estaba con ustedes. Es decir, ya no está en la manera en que estaba antes, que estaba sujeto al espacio-tiempo. Es decir, estaba con ellos 24 horas del día, dormía con ellos, comía con ellos, se desplazaba con ellos, los enseñaba, les hablaba, y ahora ya no. La cosa ha cambiado. Entonces, en ese tiempo, Jesús les decía, varias veces les dice que les está recordando que Él les había dicho que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces Jesús les está diciendo que hay cosas escritas, profecías que están escritas en el Pentateuco, en los libros de la Biblia, en los profetas, los libros proféticos y en los salmos. Y hay mucha información que Jesús está diciendo que ahí estaba desde antes. Digo, yo se los enseñé, les hablé de esas profecías. Y dice el versículo 45 que les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y aquí hay un detalle muy interesante. El detalle es que poder llegar a entender y comprender todas estas verdades y misterios que estaban ahí presentes en el Antiguo Testamento, pero que muchos no los veían, pero ahí estaban, se requiere de que haya una intervención de Dios para poder abrir el entendimiento a nivel espiritual, a un plano superior de lo que se está viendo. Esa es obra del Espíritu Santo, algo que sucedería en cada creyente. Al momento de la conversión,
el Espíritu Santo entra en nosotros y nos da una comprensión mayor de lo que está sucediendo en la Escritura. Y ahí vemos este pasaje donde Jesús dice que abre el entendimiento de ellos para que comprendan las Escrituras. Entonces es verdad, las escrituras ahí están. Hay personas que leen las escrituras y leen la Biblia y no le sacan ni nada. Es como estar royendo un hueso, no le saca nada. Y ahí le da vueltas y vueltas y vueltas. Dice, no, no entiendo, no le saco nada, no comprendo nada, no entiendo nada de lo que tú me dices que ahí está escrito. Pues no lo va a hacer hasta que el Espíritu Santo esté en ellos, hasta que nosotros, por eso lo hacemos siempre, que el Espíritu Santo nos dé la comprensión y la sabiduría y el entendimiento de lo que ahí está y que una vez que está escrito se hace presente, es decir, se hace evidente. Lo que sucedió con Martín Lutero cuando él estaba leyendo el libro de los Romanos, interesante lo que vamos a estudiar, lo vamos a ver ese punto, él sabía que algo no estaba cuadrando en su tiempo, que algo andaba mal, que algo estaba faltando. Y se pone a estudiar, porque era maestro, Lutero, maestro de griego y de hebreo, y daba clases de griego ahí en el seminario, y daba clases de griego en el libro de Romanos. Entonces él estudia el libro de Romanos en griego y llega a un versículo, un punto donde dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ese versículo estuvo escrito ahí y lo leyó muchas veces y lo leyó mucha gente, pero nunca lo habían entendido. Pero de repente el Espíritu Santo le da una comprensión a un pasaje que siempre estuvo presente y entiende el significado de lo que realmente Dios quería decir a través de ese pasaje y entonces le cobra una vida y una profundidad y una dimensión que no lo había visto antes. Y entonces entendió Martín Lutero que la paz para con Dios ya no dependía ni de las obras ni de lo que él tenía que hacer, sino era un asunto de la fe en Cristo Jesús. Es justificados por la fe, ahora encontramos la paz con Dios, no a través de todo lo que él tenía que hacer para poder estar pacíficos con Dios. Es toda una revelación, pero ahí estuvo toda la vida y estuvo por siglos. Y él daba clases de esos libros, pero nunca lo vio. Y pasó por ahí muchas veces, hasta que el Espíritu Santo lo detiene y entonces ve con profundidad, resaltan las palabras y ve la profundidad del significado de ese pasaje. Bueno, eso es lo que está haciendo Jesús ahora con los discípulos y lo que haría el Espíritu Santo con los siguientes discípulos hasta nuestros días, que pasar por la misma escritura que se habían leído por mucho tiempo y el Espíritu Santo nos lleva a una comprensión de lo que realmente está sucediendo. Y es lo que Jesús les abre los ojos del entendimiento como un anticipo lo que haría el Espíritu Santo en los cristianos. Y entonces les dijo el versículo 46, todo está escrito, les explicó, que el Cristo padecería y resucitaría al tercer día. Esta idea de que Cristo padecería y resucitaría al tercer día estaba escrito y está escrito en varios lados, no solamente en Isaías, como lo hemos comentado, pero ellos no lo entendieron y Jesús lo dijo varias veces. Lo que hemos comentado anteriormente, la parte más chocante del cristianismo del primer siglo es explicarle que el Salvador murió en la cruz. Y estos discípulos, junto con otros, entraron en una gran frustración y una gran decepción, esperando que Jesús se bajara de la cruz para poder liberarlos a todos y entonces convertirse en el rey de Israel prometido, el Mesías prometido, y liberarlos de todos los romanos y de todos los imperios que han venido a maltratarlos y tomar su lugar en el mapa de las naciones y de los lugares con su soberanía, el pueblo de Israel y su rey descendiente de David. Pero no lo hizo, y murió. Consumado es, y entregó el espíritu, y tembló la tierra, y sucedieron las cosas que hemos comentado. Eso fue una gran decepción para los discípulos que lo siguieron por 3 años y no les permitió entender que era necesario que el Cristo padeciera, es decir, que pasara por un proceso de sufrimiento, de humillación, de maltrato, derramamiento de sangre y que moriría injustamente y que sería crucificado, pero ahí no terminaba la historia. La escritura decía que al tercer día resucitaría y sería glorificado. Ahí está el centro de todo este mensaje y es el centro de los propósitos de las apariciones de Jesús, que ellos entendieran y que se quitaran de dudas y que se quitaran de estar cavilando con ideas de que por qué murió el Salvador en la cruz, que no puedo entender cómo alguien que viene a salvarme va a morir en la cruz, porque la muerte en la cruz parecía para ellos como un fracaso. El Salvador fracasó, se murió.
Pero la resurrección era parte de toda la explicación y estaba el mensaje escondido ahí en los libros del Antiguo Testamento. Y Jesús les está diciendo, era necesario, tenía que pasar por ahí. Pero no terminaba la historia con la muerte de Cristo. Por eso, cuando a veces vemos las iglesias con un Cristo crucificado, pues es contar la historia a la mitad. Porque la historia de la salvación no termina con la muerte de Cristo en la cruz. Ahí está la expiación, pero la ejecución de la efectividad de lo que sucedió tiene que ver con la resurrección. Nosotros tenemos que concentrarnos en la resurrección. Gracias a Dios por la muerte de Cristo en la cruz, que nos permitió lavamiento de nuestros pecados y una nueva vida, pero es la resurrección la que nos lleva a la esperanza y a entender y creer que un día resucitaremos con Él. Entonces, bueno, todo eso se lo está explicando en esa aparición. El Evangelio de Juan, capítulo 20, habla sobre el mismo tema en esa aparición ese domingo en la noche y nos da otros detalles. Dice que al atardecer aquel día, primer día de la semana, es decir, el domingo, estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo ¿a quién? A los judíos. Eso dice el Evangelio de Juan capítulo 20. Nos da otra explicación de por qué estaban los discípulos encerrados en el aposento alto ese domingo en la noche y dice que estaban con las puertas cerradas, es decir, atrancadas. Nadie podía entrar desde afuera. Esa es la idea que estaba transmitiendo. Estaban todos asustados por miedo a quién, a los líderes judíos que vinieran contra ellos. ¿Por qué? Porque ya habían empezado a extender la noticia de que los discípulos de Jesús habían robado el cuerpo. Entonces, los líderes que habían financiado esta mentira a que la expandieran los guardias, pues no era fácil de mantener esa mentira. ¿Por qué? Porque ahí estaban los testigos. ¿Quiénes son los testigos? Pues los discípulos de Jesús que podían salir a la calle y decir de ninguna manera, nosotros no los robamos. Entonces los fariseos andaban buscando a los discípulos de Jesús para aprenderlos, para evitar que ellos contradijeran la versión de los fariseos de que se habían robado el cuerpo de Jesús. Entonces estaban en peligro y por eso se mantienen encerrados, ¿no? Y asustados de lo que les iba a pasar. Pero el detalle que nos da Juan es que dice que están encerrados con las puertas atrancadas, ¿no? Y entonces dice que Jesús vino y se puso en medio de ellos. Lo da con más detalle. Están todos los 10 ahí reunidos y algunas mujeres quizá, y en medio del grupito que están disertando, dialogando, discutiendo sobre los eventos, aparece en medio de ellos al instante. Por eso Juan aclara que las puertas están totalmente cerradas y les dijo, pasa a vosotros. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver a Jesús. Les da los detalles que ya comentamos, pero le agrega este punto de que las puertas están atrancadas desde adentro, es decir, están cerradas y que tenían temor por los fariseos que querían emprenderlos. El versículo 21 dice que Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. Entonces aquí vemos varios detalles que Jesús está dando. Y la palabra que está usando ahí es que le dice, pasa a vosotros, dice, de la misma manera que el Padre me ha enviado con una misión a esta tierra, es decir, de morir en la cruz para pagar el precio del rescate y redimirlos a todos los que creyeran en mí, ese es el objetivo y esa es la razón, así también, de la misma manera, yo los voy a enviar. Ustedes van a ser mis enviados. Y eso es lo que significa la palabra apóstol. Hasta ese momento son discípulos, es decir, aprendices de Jesús. Pero a partir de la resurrección, cuando Jesús regresa al Padre, es decir, el último día que pasaron 40 días después de ese domingo, Jesús regresa al Padre y los discípulos ahora serán enviados, que significa apóstol. Eso es lo que quiere decir la palabra apóstol. Alguien que es enviado con un propósito y un objetivo. Entonces Jesús ahora les da una misión. Con la misión que ahora tienen ustedes es que ahora van a llevar todo este mensaje. Dice, pero no los voy a mandar solos, ni siquiera los voy a mandar deshabilitados. Dijo, les voy a dar el Espíritu Santo. Dijo, reciban el Espíritu Santo.
es decir, el dínamo, el que produce la energía. El poder del Espíritu Santo es el dínamo, dice el apóstol Pablo ahí en Gálatas y en Efesios, sobre ese poder que es el que energiza a la iglesia para resistir la, la- toda la lucha que se viene contra ellos, contra el mensaje del Evangelio, que no es algo fácil frente a un mundo pagano y frente a un mundo judío que no les cree, porque no les creía, porque la noticia de Jesús había sido robado su cuerpo, ya se había extendido, como lo dijo el Evangelio de Marcos, lo estábamos comentando, ¿no? Pues ya se había extendido la noticia de se habían robado el cuerpo, ¿no? Entonces Jesús les dijo, no los mando solos, pero les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y luego dice el versículo 23, a quien perdonéis los pecados, estos les son perdonados, a quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. De ninguna manera este versículo tiene que ver con el tema de la confesión, que se ha entendido por siglos de que los discípulos y sus descendientes que ellos delegaron a sus líderes tienen el poder de perdonar los pecados a través de una confesión vocal, es decir, de presentarse a algo y confesar los pecados y tiene poder para perdonarle el pecado. Ese no tiene fundamento y este versículo no se refiere a eso, se está refiriendo a toda una disciplina que ahora los discípulos son encargados de mantener una disciplina en toda la comunidad de aquellos que son redimidos y salvos de mantener un orden y por supuesto que no deberían de permitir en la comunidad que pudiera vivir libremente sin ninguna disciplina, ¿no? Entonces es todo un tema que no quiero entrar ahí a profundizar, pero se está refiriendo Jesús a ese perdón de los pecados y que los pueden retener, se está refiriendo a esa disciplina, que el punto máximo de esa disciplina es la excomunión. Es decir, cuando alguien no se arrepiente y quiere vivir dentro de la comunidad de la iglesia con todos los privilegios, pero sigue viviendo en pecado, pues los líderes, es decir, los apóstoles tienen la autoridad para excomulgarlo, es decir, sacarlo de la comunidad y perder en ese sentido los privilegios de la comunidad, de lo que es la iglesia en esa comunidad, que la iglesia, en el libro de Efesios, el apóstol Pablo dice que es el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia es el cuerpo, Cristo es la cabeza y esa comunidad de redimidos, ese es el cuerpo como un anticipo de la resurrección de Cristo. Pero es todo un tema que podemos ver, por supuesto, en otra ocasión. La sexta aparición está ahora en los 11 en el aposento alto también, pero ahora está en los 11, es decir, está Tomás. Es una semana después del domingo de resurrección y Juan registra en el capítulo 20, dice, versículo 24, que Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, es decir, el gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, es decir, una semana antes que acabamos de comentar, que se apareció entre ellos no estaba Tomás presente. Por eso decía que nomás estaban 10, faltaba Judas y Tomás. Pero ahora se vuelve a aparecer una semana después. Y sí sabemos en las escrituras que Tomás, como no estuvo presente y le comentaron lo que había sucedido, Tomás dijo, no, 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 yo no creo. Es que sí, se apareció entre nosotros. No, yo no les creo. Comió entre nosotros, sí, pero no les creo. A menos que yo lo vea físicamente y que toque sus manos y que meta mi mano en su llaga, entonces voy a creer. ¿Qué es lo que está diciendo Tomás? Tomás dice en la escritura, en los evangelios, que no estamos citando el versículo, pero los citan los evangelios, dice, yo necesito la evidencia para poder creer en la resurrección de Jesús. Si no tengo la evidencia en la mano, podrán decir todo lo que quieran y podrán venirme a contar lo que quieran, yo no voy a creer. Con esto nos damos el nivel de incredulidad de los propios seguidores de Jesús. Problema grave, por supuesto. Porque si parte del centro del mensaje es la resurrección de Cristo, pues entonces, ¿cómo van a predicar el evangelio completo si no predican la resurrección porque no la creen? Pero ahí estamos viendo el nivel de incredulidad. Por eso Jesús cuando se les apareció una semana antes dijo, ¿por qué no creen? Todos han venido a decirles que estoy vivo y ustedes no creen. Pero no estaba Tomás y entonces ahora son todos sus compañeros. El resto de los 10 discípulos que quedaban le están diciendo que efectivamente Jesús había resucitado,
Pero Tomás insiste y dice que no, a menos que meta su mano en la llaga del cuerpo, es la única manera en que él puede creer. Es decir, hasta que no tenga la evidencia, voy a creer. Bueno, en cierta manera todos somos Tomás. A veces nos comportamos así, ¿no? Entonces Juan, el Evangelio de Juan registra otra aparición, pero ahora sí está Tomás. Y entonces Jesús dice que en el versículo 25, entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en su lugar, en lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no voy a creer. Y ahí está el incrédulo. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, otra vez acentúa que estaban cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos, dijo, paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces el versículo 28 que respondió Tomás y dijo, Señor mío y Dios mío. Y ahí Tomás se puso de rodillas y ahí donde él reconoce que lo que estaban diciendo era verdad. Por eso le dice, Señor mío y Dios mío. Lo reconoce, es la divinidad de Jesús. Pero Jesús sabía la importancia de esas apariciones y que ellos probaran, por eso se dejó tocar. Tenían que tocarlo todos los discípulos. Y en el caso de Tomás era muy importante que Tomás metiera el dedo en las llagas y la mano, en las perforaciones de las manos y los pies, que comprobara físicamente que era Jesús. La única evidencia eran las marcas. ¿Por qué? Porque dice, si yo no meto las manos en las marcas, a lo mejor es un espíritu y un fantasma, ¿no? Pero ahí está. Y Jesús le dijo, no seas incrédulo, sino creyente. Y ahí está la diferencia entre ser creyentes, seguidores de Jesús y ser incrédulos. El asunto es que a Tomás le está sucediendo algo que nos sucede a muchos y que nos ha sucedido y nos puede suceder y que mucha gente llega al punto de que si no tiene una evidencia no va a creer. Vivimos en un mundo que estamos acostumbrados a creer lo que entendemos, creer lo que hemos visto y lo que hemos palpado. Y si no tenemos las evidencias en nuestras manos, no lo creemos, porque no tenemos un espacio para las cosas que no entendemos. Preferimos desecharlas y hacerlas a un lado. Pero el tema de la resurrección es un tema de un cuerpo glorificado que rompe todas las leyes de nuestra naturaleza, que va contra toda lógica y que va contra todo sentido lógico, científico de la que querramos hablar. No hay posibilidad de que esto sucediera. Entonces aquí el tema está en que cuando Tomás reconoce que efectivamente es Jesús, la expresión es muy grande. Dice, Señor mío y Dios mío, como quizá pidiendo perdón, como arrepintiéndose de su incredulidad, sintiéndose que no se había portado con fe, habiendo Jesús dicho que eso iba a suceder, como si estuviera ofendiendo a Dios por no haber creído. El versículo 29 Jesús da una frase muy interesante. Dijo Jesús, porque me has visto, has creído. Le hace una pregunta. Dijo, entonces tú crees porque me has visto. Y si no me hubieras visto, entonces no hubieras creído. Le está reprochando a Tomás, con toda la razón del mundo. Porque el hecho es que si Tomás no hubiera visto, eso no anulaba la evidencia de la resurrección de Jesús. Jesús había resucitado. Pero si alguien no lo vio, eso no quiere decir que no había resucitado, solamente no lo vio. Por eso la respuesta de Jesús le dice, dichosos, qué felices son aquellos que no vieron, sin embargo creyeron. Y está el punto de nuestros días. Esta frase, esta palabra de Jesús es tan actualizada que más en nuestro tiempo ha habido una frialdad acerca de los temas espirituales y más hacia los temas del cristianismo y más hacia la persona de Jesús. La gente quiere una evidencia y a veces va a la iglesia para ver si ve un milagro y todavía el milagro lo cuestionan
¿Por qué? Porque quiere una evidencia para poder creer. Y si no la tengo, yo no voy a creer. Entonces Jesús dice, qué felices serán aquellas personas. Dichosos es un asunto no tanto de felicidad, algo más profundo que eso. Es un estado de bienestar a niveles superiores, donde dice, qué bien se sienten y qué bienaventurados son aquellos que no vieron nada, pero sin embargo creyeron. Eso se llama fe. A Jesús nadie lo ha visto, ni usted ni yo, pero creemos en él. Entonces, ahí Jesús está hablando que el reino que él está fundando desde hace 2000 años está basado en la fe. ¿En la fe de qué? En la fe de lo que Jesús hizo en la cruz. En la fe en la enseñanza de Jesús, que es el Evangelio, y en la fe de la promesa de Jesús en su persona. Nosotros tenemos que aplicarle la fe para creer. Ese tema lo vamos a ver a profundidad en el libro de Romanos. Por eso la verdad de lo que Martín Lutero encontró en el libro de Romanos, justificados pues por la fe, ahora tenemos paz. Y la paz para con Dios viene a través de la fe. Y Jesús está diciendo, qué dichosos, qué bienaventurados, qué bendecidos se van a sentir aquellos que creen en mí sin haber visto. Es decir, le aplicaron fe al Evangelio, a la verdad que se extendió. ¿Por qué? Porque no significa que si nosotros no hemos visto a Jesús, eso quiere decir entonces que no existe. Pues no. Lo único que decimos es que no lo hemos visto, pero eso no anula la evidencia de que Jesús está en cuerpo en la presencia del Padre. En este momento Jesús está en un cuerpo glorificado materialmente, está en la presencia de Dios y un día va a regresar con su cuerpo material. Va a regresar por segunda vez, ese cuerpo glorificado que no necesita desplazarse en el espacio-tiempo, solamente se hace presente en diferentes lugares, en diferentes momentos. Entonces Jesús les dijo, Tomás, has creído porque me has visto, pero ¿qué hubiera pasado si no me hubieras visto? Te hubieras quedado atrás, hubieras perdido el tema de la redención. Dijo, porque me has visto, has creído, dichosos los que no han visto y sin embargo creyeron. Séptima aparición. Ahora se va a aparecer a los 7 discípulos en el lago de Galilea. Juan 21 registra ese evento. Dice Juan, después de esto Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado Dídimo, es decir, aquel que, que no creyó en Jesús hasta ver la evidencia, Natanael de Caná de Galilea y los hijos del Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, me voy a pescar. Ellos les dijeron, nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en la barca aquella noche y no pescaron nada. Algunos datos interesantes que vamos a ver. Ahora están, una semana después, ahora están en Galilea los discípulos, 7 de los discípulos al menos, la gran mayoría. Jesús les había dicho desde la aparición que el ángel a María Magdalena y a las mujeres dijo, vayan, díganle a los discípulos que Jesús ha resucitado, que los ve en Galilea, que se vayan a Galilea, allá se van a ver, como él lo dijo antes de ser crucificado, que pasando todo este tumulto se iban a ver en Galilea. Es decir, que la historia continuaría donde inició todo, donde empezó toda esta historia de Jesús y sus discípulos en Galilea. Ahí empiezan los primeros llamados de Pedro, Andrés, Juan, todos ellos. Entonces ahora, al final, después de 3 años, al final de la historia, Jesús muere en la cruz y resucita, los ve donde inició todo. Es decir, vamos a regresarnos al origen, al principio, después de toda esta confusión y de todo lo que hemos vivido y de todo lo que ellos han visto, milagros y de todo lo que ha sucedido, persecuciones que ya empezaron a ver a través de los fariseos. Dijo, vámonos a Galilea, donde empezó todo, donde empezaron los primeros llamados. Y entonces está ahí Pedro otra vez. Igual que la historia del inicio, cuando Jesús los llama a ser sus discípulos, dice que fueron a pescar, entraron en la barca y no pescaron nada en toda la noche. Igual que la primera vez. Lo mismo que hace 3 años. Entonces ahí está otra vez la historia, pues se está repitiendo. Ahí están los discípulos
no han visto a Jesús en una semana, pero saben que resucitó. Pero ahí está Pedro, lo vio también. No ha tenido conversaciones fuertes con Jesús, pero ahí está. Dice el versículo 4 que trataron después de tratar de pescar, en la mañana, en la madrugada, cuando amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Otra vez sucede lo mismo, no lo reconocen. Entonces Jesús les dijo, hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? Le respondieron, no. Y él les dijo, echad las redes al otro lado de la barca y hallaréis. Entonces echaron las redes y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Es las mismas palabras. Dijo, no pescamos nada en toda la noche. Dijo, pero echen la red del lado derecho y hallaréis pesca. Otra vez da una instrucción igual que el principio cuando inició el llamado de Pedro, que no habían pescado nada. Y dijo, vayan y echen la red. Y Pedro les dijo, nosotros hemos estado toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo dices, lo haremos. Y hubo una pesca milagrosa. Ahora está sucediendo lo mismo. Parece que Jesús lo hace intencionalmente para que se acuerden del inicio de donde empezó todo. Dice el versículo 7 que entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, es decir, Juan, dijo a Pedro, es el Señor. Oyendo pues Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa porque se le había quitado para poder trabajar y se echó al mar. Pero los otros discípulos vinieron a la barca porque no estaban lejos de tierra, sino a unos 100 metros, y arrastrando la red llena de peces. Entonces, cuando bajaron a tierra, vieron las brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Y Jesús les dijo, traed algunos de los peces que habéis pescado ahora. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153. Aunque había tantos, la red no se rompió. Jesús le dijo, venid a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres tú? Ahora, aquí vamos notando algo interesante de lo que está sucediendo. No lo reconoce, sin embargo, están ahí enfrente, ya Jesús está a punto de comer con ellos también, y tienen la sospecha de quién era Jesús, pero no se atreven a preguntarle porque saben que Él es, pero al mismo tiempo tienen duda, que era parte de la problemática que ellos estaban ahí. Dice el versículo 13 que Jesús vino, tomó el pan y se los dio, y él mismo hizo con el pescado. Y esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado entre ellos. Simón Pedro, que era el que está ahí en la barca, que es interesante, que saca toda esta red llena de peces, eh, es el primero que sale y empieza a buscar y acercarse cuando le dicen que es el Señor. Eh, Le dice el versículo 7 dice, oyendo pues Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa porque se la había quitado para trabajar y se echó al mar. Es decir, al instante sale de la barca cuando le dicen que es Jesús y corre para encontrarse con él. Creo que era el que tenía más necesidad de encontrarse con Jesús después de toda la situación que había pasado, ese famoso jueves en la noche que le había prometido a Jesús que nunca se apartaría de él, que nunca lo negaría. Y Jesús le dijo, no estés tan seguro, esta noche me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Y así sucedió, y como hemos estudiado esa noche que aprendieron a Jesús y lo estaban enjuiciando ahí en los palacios de los sacerdotes, en la última ocasión que Pedro negó a Jesús y cantó el gallo, dice la Biblia que él lloró amargamente. ¿Por qué? Porque negó a Jesús, es decir, se desconectó con él. Al momento de negarlo es rechazarlo y decir no tengo nada que ver con Jesús. Pero aquí ahora lo vemos que es el que parece que tiene más necesidad de acercarse, como que le urge una restauración o un perdón, o quiere hablarle y pedirle perdón por lo que había sucedido de haberlo negado, ¿no? Entonces Jesús está ahora con ellos y está con los discípulos y hay una conversación, ¿no? En el versículo 15, una conversación con Pedro. Dice que cuando habían acabado de desayunar, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta a mis corderos. Versículo 16. Y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero.
Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Esta conversación es toda una conversación, yo inclusive tuve un sermón sobre este tema, es toda una conversación de restauración. Tres veces Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y son las tres veces en que Pedro negó a Jesús delante de los demás. Como que cada vez que le preguntaba que si lo amaba, le estaba recordando lo que había Pedro prometido que nunca iba a suceder y que sucedió esa noche. Es una conversación de restauración. Jesús le está diciendo, estoy confiando una vez más en ti. Como me amas, dijo Señor, tú sabes que te quiero. Pastorea mis ovejas. Es decir, sé líder junto con los demás discípulos, lideré a todo el rebaño. Pero habla de las ovejas, habla de los corderos, habla de esta conversación de los que van empezando, de los que van a la mitad del camino, de los que están heridos, de los que ya están viejos, de los grandes. Dijo, ahí va a haber un rebaño, una grey. Dijo, y se las voy a poner en ustedes. Dijo, pero quiero asegurarme que tú estés totalmente convencido y seguro de que me amas. Por eso tiene esta conversación especial por lo que había sucedido Pedro de la negación. Dijo, estoy confiando en ti, lo perdona, lo restaura y le da posiciones de honor y de confianza. Y ahí le dijo, apacienta mis ovejas, es decir, mantén en paz junto con los demás discípulos a todo el rebaño, ¿no? Y le dice el versículo 18, en verdad te digo que cuando eras más joven, te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. Después de esta restauración con Pedro, del perdón y de volver a sembrar esperanza y confianza en Pedro y de darle una nueva misión, ahora le dice, dijo, vas a llegar a ser viejo, tú no vas a morir joven, vas a llegar a ser viejo, pero cuando seas viejo, dijo, te van a extender las manos y te van a llevar a donde no quieres. Y dice que se está refiriendo en la manera en que Pedro moriría crucificado. De acuerdo a la tradición, se dice que Pedro murió crucificado y él escogió de cabeza. No es una eh, información bíblica, de acuerdo a la tradición, Pedro murió crucificado de cabeza. Y que este pasaje es precisamente a lo que se refiere, de que él moriría de viejo y moriría donde alguien le extendería las manos en señal de ser crucificado. Y después de esa predicción acerca de la vida de Pedro, que llegaría a ser muy viejo, dijo, sígueme. Y ahora viene la segunda ocasión donde le dice, sígueme. La primera vez fue cuando inicia todos estos 3 años de aventura de Pedro con Jesús. Y ahora empieza una nueva etapa donde Jesús no estaría físicamente, pero dejaría su espíritu para que cumplieran la tarea, tanto Pedro como los demás discípulos, de poder levantar esta grey, este rebaño, de apacentar, de alimentar, de cuidar a las ovejas y a los corderos, es decir, a todo el grupo. Una nueva tarea que se está presentándose. Vamos terminando aquí ya en esta parte, dice la última parte de Juan 21, perdón, dice el versículo 20, Pedro volviéndose vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Es decir, se está refiriendo al apóstol Juan, el que Jesús amaba. Entonces Pedro, al ver al discípulo Juan, le dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? O sea, ¿qué va a pasar con él? Si es tu preferido y es uno de los que siempre está contigo, si ya me dijiste lo que me va a pasar a mí y de cómo voy a morir y cuántos años voy a vivir, ¿qué va a pasar con Juan? Jesús le responde, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Es decir, no te distraigas en asuntos que no son de tu tema. Concéntrate en la misión que te he dado y sígueme. Y deja que yo decida si lo quiero dejar que viva para siempre
o que muera. Obviamente Juan murió, pero Jesús le está diciendo que si él quiere, lo puede dejar a que viva hasta que él regrese por segunda vez. Pero ese dicho, dice el versículo 23, se propagó entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, es decir, el discípulo Juan. Pero Jesús no lo dijo que no moriría, sino que si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Es decir, el mismo evangelio de Juan está diciendo que fue un rumor que se extendió, pero que Jesús estaba usándolo como ejemplo para decirle a Pedro, concéntrate en la misión que te acabo de dar y deja que yo haga lo que yo quiera con cada uno de los demás. Versículo 24, este discípulo que da testimonio de estas cosas y el que escribió esto, y sabemos que tu testimonio es verdadero. Versículo 4 está diciendo que ese discípulo que Jesús amaba y del que acaba de hablar en este pasaje es el que escribió el Evangelio, es decir, la carta que estamos leyendo, y es el Evangelio de Juan. Juan mismo está escribiendo y diciendo que él era el discípulo amado, aquel jovencito que estaba muy pegado con Jesús y que Jesús tenía un aprecio especial por él. Y termina la carta, el Evangelio de Juan, el último versículo, dice, y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribieran. Este pasaje lo único que nos dice Juan en su Evangelio, que hubo muchas cosas que no se escribieron en los Evangelios. ¿Qué fueron? No lo sabemos. Es un hecho que Jesús hizo, habló más, dijo más, hizo mucho más milagros, pero no están registrados. Entonces nosotros tenemos que estar en paz y tranquilos que lo que está registrado en los evangelios es la información que nosotros necesitamos para alimentar nuestro espíritu y para poder aplicarle la fe a los dichos de Jesús, a la enseñanza de Jesús, que eso es lo que necesitamos, es la información que necesitamos para creer, es decir, para ser redimidos. Todo lo demás no es que no era importante, pero esto es lo necesario, es decir, el Evangelio es la condensación de toda la enseñanza de Jesús, de todos los milagros de Jesús, de la muerte de Cristo en la cruz, de la resurrección y de las últimas palabras. Ese es el Evangelio y ese es el Evangelio que lleva y trae luz y que trae salvación a todo aquel que en él cree en Jesús, ¿no? La demás información ahí está, pero no era tan importante como para ser condensada. El Espíritu Santo guió a estos evangelistas, a estos hombres, para llevar a escribir, a inspirar, a llevar la información que solamente era necesario. Y esto que estamos hablando es un punto importante. Cuando estudiamos la historia de la iglesia, veremos como muchos escribieron evangelios. Se registran más de 50 evangelios apócrifos en los primeros siglos. Es decir, que muchos reclamaban y decían que eran evangelios y traían información que no venían en estos cuatro evangelios de la Biblia. Y eran evangelios apócrifos, es decir, falsa enseñanza. Entonces, aquí está solamente lo que habría de ser escrito, inspirado por el Espíritu Santo, que era necesario para nuestra salvación. Y termina diciendo, dijo, que si se escribieran a detalle todo lo que dijo e hizo Jesús, no habría lugar en este mundo para contener los libros acerca de él. Por supuesto, este es un hipérbole, es una figura literaria que se usa para representar el volumen y la cantidad de cosas que no fueron escritas, ¿no? Pero se llama hipérbole, es decir, tenemos que verlo en ese sentido literal, en esa forma literal más bien, de escritura, ¿no? Entonces, bueno, falta todavía más comentar acerca de tres, cuatro apariciones más, lo vamos a hacer la próxima semana, ya no nos queda tiempo. Y hablaremos también en más detalle de las siguientes apariciones. Entonces yo voy a pedir que inclinemos nuestro rostro para terminar esta sesión. Amado Padre, gracias Señor, te damos por tu palabra que fue escrita, inspirada por el Espíritu Santo, con la información que nos hace falta para creer en el Evangelio que alimenta nuestra alma y que nos lleva a reconocerte como Señor y Salvador. Gracias, Señor, por estas palabras. Te pido, Señor, que podamos ser como aquellos que Jesús dijo que sin necesidad de ver creeríamos. Que podamos, Señor, creer sin necesidad de una evidencia. Creer por fe, porque tú lo dijiste. Creer que tú tomaste forma humana. Creer que
tú hiciste estos milagros, que tú nos enseñaste el camino, que tú moriste en la cruz porque era necesario y estaba escrita en todas las profecías de tu muerte. Creer en la resurrección y creer que un día regresarás por segunda vez y creer que resucitaremos juntamente contigo y que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Padre, descansamos en esas verdades escritas en los evangelios, escritas, y creemos y tenemos la confianza y la fe que un día te veremos a ti cara a cara. Gracias, Señor, por esta palabra. Bendice a cada familia, a cada persona que está aquí representada. Bendice, Señor, sus fuentes de trabajo, sus personas, y acrecienta, Señor, nuestra fe, y que tu Espíritu Santo pueda proveer suficiente para que nuestra fe sea cimentada en la gran verdad de la persona de Jesús escrita en los Evangelios. Recibe, Señor, todo el honor, el poder y la majestad por los siglos de los siglos. Amén.